hoy en esta escuela sea para la gloria de tu nombre, que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos abrir nuestros corazones y que también estemos pendientes de poner en práctica las cosas que estemos aprendiendo en todas las escuelas dominicales que vamos a tener el día de hoy. Bendice a los niños, a los jóvenes, a Julián, también a los maestros y maestras que van a estar enseñando el día de hoy, para que sea un día donde podamos honrar tu nombre. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, los niños pueden pasar a sus clases, las maestras también. Y les voy a pedir, por favor, hermanos, que saquen sus Biblias. ¿Saben en dónde nos quedamos? Yo no, así que ustedes me van diciendo. No, estamos en Lucas, ¿cierto? ¿Qué capítulo? ¿Es 10 y 9 o 19? 1, 9. Bien. Y vamos a estar viendo desde el versículo 11 al versículo 27. Este pasaje, en la mayoría de las Biblias, aparece con un título que se llama la parábola de las minas, parábola de las 10 minas. Si usted tiene la nueva versión internacional, va a decir la parábola del dinero. Pero es interesante porque habla con respecto a la mayordomía, habla en cuanto bueno, ahí les voy a estar explicando, habla de hartas cosas interesantes. Y vamos a comenzar leyendo el pasaje, ¿les parece bien? Así que, si vamos a Lucas capítulo 19 y vamos al versículo 11, vamos a encontrar nuestro texto. ¿Estamos ahí? Aprovecho de saludar a todos los que no he saludado. Gracias, Jenny. Bien, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también dijo este, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué? Pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Hoy día vamos a estar suaves. Lo siento. Me toca nomás. Esa es la parábola de las 10 minas. Estudiando esto, aprendí hartas cosas que me gustaría también compartir con ustedes. Primero, yo había leído esta parábola varias veces a lo largo de la vida
Y siempre pensé que era como lo mismo que la parábola de los 10 talentos. No sé si ustedes han escuchado la parábola de los 10. Y dije, esta es la otra versión, tal vez porque está en Lucas, él lo llama así, y en Mateo lo llaman los 10 talentos. Y dije, son la misma parábola. Pero estudiando un poquito más me di cuenta que no, que son dos parábolas similares en cuanto a su progresión, como que de principio a final tienen la misma estructura, pero la enseñanza, las verdades que podemos sacar de estas dos parábolas e incluso el resultado de estas dos son totalmente diferentes. Son dos parábolas distintas. Bueno, de partida en una se llama lo que da el siervo, o perdón, el señor se llama talento, que sabemos que es una cantidad de dinero, no es como le dio un talento así como, oh, puedo cantar bien, no, le dio una cantidad de dinero, eso se refiere a talento, y es mucha plata. Mientras que acá se habla de otra unidad, que se llama mina, y estuve haciendo la tarea, y una mina equivale a 100 denarios. ¿Se acuerdan que el denario era como el sueldo mínimo de una persona durante un día? Tú trabajabas, hicieras lo que hicieras y trabajabas para alguien. Esa persona al final del día te va a pagar con un denario. Una mina son 100 denarios. O sea, son como 3 meses y algo. 3 meses y 10 días. Redondeémoslo a 3 meses. O sea, estamos hablando que una mina equivale al sueldo de 3 meses. No es poca cosa. Si consideramos que en Chile el sueldo mínimo por una jornada completa es de 460.000 pesos, yo hice el cálculo porque me da curiosidad saber cuánto era en plata chilena. Son como 1.380.000 pesos. Eso es una mina. Un talento es mucho más, pero es una cantidad no menor. Entonces, de esa cantidad estamos hablando. Entonces, cuando veamos el texto y veamos y le repartió este una mina y este produjo 10 más, bueno, ya podemos más o menos hacer el cálculo de cuánta plata sería hoy en día. Es una aproximación, ¿ya? Pero es la idea, poder ver un poco que para las personas de la época, estas parábolas que Jesús decía no eran números que no tenían sentido. Para cuando Jesús hablaba y decía, este le dio una mina, este le dio un talento, la gente sabía de lo que le estaba hablando. Era como, oh, le dio esta plata, oh, mira, tanta plata aquí. Tenía sentido para ellos. Por eso creo que es importante que nosotros también podamos traducirlo un poco como al dinero de nuestra época, para tomarle también un sentido similar. Bien, no son la misma parábola que la de Mateo, la de los 10 talentos. Son similares, como habíamos dicho, no son la misma. Hay un teólogo que se llama Darrell Bock y él menciona 8 diferencias importantes. Y creo que es bueno ver estas diferencias porque nos van a complementar mucho más, nos van a dar un enfoque al momento de leer esta parábola. ¿En qué se diferencia la parábola de Lucas, las 10 minas, con la parábola de los 10 talentos, la que aparece en Mateo 25? Bueno, lo primero que este teólogo menciona es que los escenarios son distintos. ¿Se acuerdan que el Cris la semana pasada justo explicó acerca de saqueo? ¿Y se acuerdan dónde estaba Jesús? Tú no, Cris. Jericó. Gracias, pastor. Los demás también participen. Estaba en Jericó. ¿Y por qué estaba en Jericó? ¿Se acuerdan que vimos un mapa? ¿Cerca de qué ciudad está Jericó? ¿O qué ciudad? Jericó está camino a qué ciudad? Jerusalén. Bien. Jerusalén era el destino de nuestro Señor. Todos sabemos por qué quería ir a Jerusalén, porque ahí era donde él iba a cumplir aquello a lo que fue llamado, ¿cierto? Se acercaba el tiempo de la muerte, de la crucifixión y la resurrección del Señor. Era necesario que él llegara a Jerusalén. Pero por mientras él estaba de paso por Jericó. Esta historia se sitúa en Jericó o camino a Jerusalén. Mientras que en Mateo, la parábola de los 10 talentos ocurre ya dentro de Jerusalén. Entonces son lugares distintos. También es para públicos, audiencias diferentes. En Lucas, él le habla esta parábola a una gran multitud de personas que lo seguían. Algunos con curiosidad, otros medios reacios como
como medios incrédulos que querían tal vez hacer tropezar al Señor, otros que querían simplemente estar enterados de lo que estaba pasando. Jesús era toda una celebridad, no era una persona que pasaba desapercibido. Ya cuando llegaba a una ciudad la gente ya lo estaba esperando. ¿Se acuerdan de la historia de Saqueo? No fue como viene Jesús, ay, ¿quién es Jesús? No, la gente era como, oye, viene Jesús, y todos se juntaban y Saqueo fue como, no, necesito verlo. Porque Jesús ya era una celebridad, era alguien que llamaba la atención, para bien o para mal. Entonces aquí Jesús llevaba una gran multitud. Mientras que en Mateo, la parábola de los 10 talentos solamente se la dice a sus discípulos. Un grupo mucho más reducido. Hay detalles que aparecen en Lucas que son únicos y que no aparecen en Mateo. Por ejemplo, el versículo 12 dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces aquí se menciona alguien que va a ser coronado, se va a hacer rey y va a regresar. Eso es distinto a lo que se menciona en Mateo. En el versículo 14 se mencionan detractores, opositores, personas que estaban en contra de este rey. Estas personas no son mencionadas en Mateo. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. Y en el versículo 27 también hay una gran diferencia. Se vuelven a mencionar estas personas que se oponían. Pero esta vez se les presenta un juicio. Tráiganmelos y serán decapitados. Entonces, hay algunas cosas que se mencionan en Lucas que no se mencionan en Mateo. Otra diferencia importante que tiene esta parábola, la de Lucas, se habla de un rey que va a regresar con autoridad, mientras que en Mateo simplemente es un hombre de negocios, es alguien que posee una gran cantidad de dinero. En Lucas se mencionan 10 siervos. Este señor tenía 10 siervos, o por lo menos llama a 10 de sus siervos. En Mateo solo son 3. Otro detalle importante, y este detalle es algo que prestémosle atención porque vamos a desarrollar esta idea también. En Lucas, a cada uno de los siervos se les da una mina. O sea, a cada uno se les da la misma cantidad por igual. A ninguno se le da más, a ninguno se le da menos. La repartición es equivalente, es justa. Mientras que en Mateo, a estos 3 siervos no se les da de forma proporcional. O mejor dicho, como equitativa. Se les dan cantidades distintas y muy distintas. A uno se le da 5 talentos, que es mucho dinero. A otro se le da 2. Y a otro solamente se le da, bien, 1. Entonces, no es equitativa la repartición en Mateo. Otra diferencia, no sé si es tan relevante o no, pero es una diferencia. En Lucas no es muy poco, pero no es tanto dinero del que se está hablando. Mientras que en Mateo es mucho, mucho dinero. ¿Quieres saber? Por curiosidad, por la copucha. Bueno, si juntamos todo el dinero que se menciona en la parábola, en Lucas, el total del dinero a repartir es aproximadamente entre 14 a 16 millones y medio de dinero. Harta plata. Pero esperen a que les cuente la de Mateo. En Mateo, el total a repartir, que fue entre 3 personas, no 10, fue entre 3 personas, fue entre 750 a 830 millones de pesos. Ahí tenemos un par de casas en Vitacura. Es harta plata. Es harta plata. Pero es un detalle interesante. Y lo otro que podemos mencionar es también las recompensas. Curiosamente, en Mateo, la cantidad no se reparte de forma igual, pero la recompensa es igual para todos. A todos los que cumplieron en Mateo le dice, ven, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. La recompensa es igual para todos, pero lo que se les dio fue diferente. En Lucas es al revés. A todos se les dio lo mismo, pero las recompensas fueron diferentes. A uno se les dio 10 ciudades para administrar,
a otros se les dio 5. Entonces, según lo que ellos produjeron, se les dio. Entonces, ¿Dios está contradiciéndose? ¿Está enseñando cosas distintas? No. Ahí vamos a ver por qué. Ahí vamos a ver por qué. Esas son las diferencias que tiene la parábola de los 10 talentos con la parábola de las 10 minas. Y yo creo que fue bueno hablar de esto porque aprovechamos de hablar 2 parábolas en una. 2 por el precio de 1. ¡Qué ofertón! Entonces, fue bueno para tener una perspectiva más clara de qué es lo que vamos a hablar, de qué es lo importante de esta parábola. Justamente aquellas diferencias es lo que nos va a dar una enseñanza especial, una enseñanza específica. Vamos al grano, vamos al versículo 11. No, antes de leer el versículo 11, vayamos al versículo 10. Sé que lo vimos la semana pasada, pero hay algo importante que mencionar aquí. Porque el 11 parte diciendo oyendo estas cosas. Si partimos de ahí, vamos a quedar un poco colgados. Vamos al versículo 10, que está dentro de la historia de Zaqueo. Dice, porque el Hijo del Hombre, esto es Jesús hablando, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Oyendo estas cosas, ¿se fijan que la historia ya tiene un contexto? Es Jesús diciendo, miren, ustedes están juzgando todas estas cosas, pero ustedes tienen que entender que el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo que ustedes están esperando, esta misma persona vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Según ese versículo, ¿vino a reinar? Vamos, comprensión lectora. ¿Vino a reinar? No, no dice eso el versículo. ¿Vino a liberarlos de la opresión romana? No, no vino a liberarlos de la opresión romana. ¿Vino a destruir a sus enemigos? No vino a destruir a sus enemigos. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Jesús está hablando de su ministerio. Porque la gente estaban todos vueltos locos y decían, oh, es el Mesías. Y con eso, ayer estábamos jugando el juego del teléfono. Muchas gracias. En la reunión de matrimonio, los rumores volaban. Jesús vino a esta ciudad. Oh, Jesús vino a reinar en esta ciudad. Oh, Jesús vino entonces a derrocar el imperio romano. Oh, Jesús va a reinar por siempre. Como, no, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. La gente tenía otras expectativas. Y es comprensible, porque era el momento que todos estaban esperando. Es lo que había sido profetizado desde la caída de Adán y Eva. Entonces, claro que la emoción, las expectativas estaban a 1000. Todos querían que ese momento llegara, pero Jesús necesitaba recalcarles como, chicos, no he venido a eso. Pero en esta parábola, Él dice, pero volveré a eso. Y eso es algo importante, porque ellos le seguían. Y miren lo que dice el versículo 11, y ahora sí entramos a la parábola. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y les dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, Jesús va caminando a Jerusalén y la gente está todo, oye, mira, ahí viene el Mesías, viene a reinar. Oye, Jesús va a hacer esto, sí, oh, qué genial. Y Jesús está como, ya miren, paremos un poquito. Pongámonos ahí a la sombra. Les voy a contar algo. Ellos estaban expectantes, esperaban que fuera el momento del Mesías, que viniese a reinar. Y Jesús les dice, sí, es el momento del Mesías. Es el momento de aquel que ustedes esperan, pero para salvación, para perdón de los pecados. Pero ellos no entendían estas cosas. Entonces Jesús empezó a hablarle a sus discípulos por parábola. Y creo que es algo que se ha hecho 1000 veces, tal vez usted estará cansado de escuchar esto, pero por si hay alguien que todavía no lo entiende, creo que es importante mencionar. Recordemos qué es una parábola y cuál es su objetivo. Una parábola, cuéntenme ustedes mejor, ¿qué es una parábola? A ver, Flavio, ¿qué es una parábola? ¿Es una historia? ¿Es una historia real? No, es una historia ficticia, es una historia simbólica.
pero sus enseñanzas son verdaderas. Y las parábolas siempre nos hablan del reino. Las parábolas nos hablan del evangelio. Jesús no hace parábolas para hablar de consejería matrimonial o parábolas para hablar de, qué sé yo, no sé, la política. No, Jesús hablaba de sus parábolas para enseñarles con respecto al reino, para enseñarles acerca de la salvación, del evangelio. Esa era la temática de las parábolas. Y las parábolas tenían un objetivo. ¿A quién le puedo preguntar? El objetivo. Levante la mano. ¿Quién quiere hablarme del objetivo de la parábola? Están todos mirando abajo. Ítalo, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la parábola? ¿Y por qué Jesús lo enseñaba con estos simbolismos y no simplemente decía, miren chiquillos, esto es lo que va a pasar, que yo voy a morir y voy a volver y voy a reinar, pero esto es lo que va a pasar con ustedes, la salvación funciona así? ¿Por qué él lo contaba por medio de historia? Ya, bien, interesante. Ahí hay un punto que vamos a tomar. Ariel, ¿quiénes son ellos? Los discípulos y las personas que lo seguían. Sí, Jesús contaba estas historias, estas parábolas, para explicar verdades tremendas, para explicar verdades misteriosas a sus discípulos. Y al mismo tiempo, para ocultarlas, para ocultar estas verdades a sus detractores. Jesús no le interesaba que los fariseos, que las personas que buscaban hacerle tropezar, entendieran las verdades del Evangelio, porque estas verdades nunca han sido ni serán para aquellos que se oponen al Evangelio. Estas verdades son para los creyentes, estas verdades son para sus hijos, estas verdades son para usted, son para mí. A ellos Jesús quería enseñarles. Y les enseñaba por medio de parábolas, para que los otros viendo no viesen y oyendo no escuchasen. Jesús no iba a desperdiciar sus enseñanzas con aquellos que se oponían a él. Ese es el objetivo de la parábola. Entonces, Jesús, por medio de esta parábola, enseña hartas cosas. Enseña sobre su venida, lo que llamamos el reino mesiánico. Jesús, por medio de esta parábola, enseña acerca de el reino del Mesías. Reino que no ha ocurrido todavía, pero que ocurrirá. También en esta parábola, Jesús enseña sobre la mayordomía de los siervos del Señor. Nos enseña sobre cómo nosotros, llamándonos siervos del Señor, debemos administrar. Porque todos nos hacemos llamar siervos, pero la parábola menciona siervos fieles y siervos infieles. Y no es que el siervo infiel dice, yo soy el siervo infiel. No, por sus acciones. El Señor es quien juzga y determina. Tú no decides. Yo no decido si soy siervo fiel o infiel. Es el Señor el que va a juzgar eso. Así que no nos preocupemos tanto de estar, oh, es que yo quiero ser el siervo fiel, no quiero ser el siervo infiel. No te preocupes de eso, porque el Señor va a ser el que va a juzgar eso y lo hará. Y Él dirá, siervo justo y fiel, siervo malo y negligente. Son nuestras acciones, nuestra vida, nuestra forma de vivir, lo que va a determinar finalmente quiénes somos. No nuestras redes sociales, no nuestras palabras. Nos enseña sobre la mayordomía y a la vez sobre el rendir cuentas. Porque pensamos que la vida del creyente es venir a la iglesia y creer en el Señor. Pero tenemos que rendir cuentas y rendiremos cuentas ante el Señor de todo lo que hayamos hecho, para bien o para mal, para la gloria de su reino. Básicamente el Señor un día nos va a preguntar, ¿qué hiciste por mi reino?
No, es que me saqué la mugre trabajando y ¿qué hiciste por mi reino? No, es que la familia, tú sabes, ¿qué hiciste por mi reino? No digo que esas cosas no sean importantes, pero recuerden, finalmente el Señor dijo que todo eso está bien, pero hay algo que es primero, que es Él. De eso tendremos que rendirle cuenta, no de lo demás. Pero esta parábola también nos enseña que hay juicio para aquellos que se oponen al Señor. Aquí ya no estamos hablando de los siervos, ni fieles ni infieles, de los que se oponen al Señor, de los incrédulos, de los ateos, de los burladores, de los que con falsa ciencia niegan la existencia de Dios. Esta parábola enseña que para ellos también va a haber un juicio y no será muy agradable. Pero a la vez, para aquellos que son fieles, que permanecen, habrá también recompensa. Entonces, muchas cosas enseña esta parábola. En el 12 empieza ya a desarrollar la historia y dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Nosotros ya con un poco más de entendimiento podemos ver que este hombre noble que va a recibir el reino, en el fondo es una similitud, es un simbolismo ¿de quién? De Cristo. Cristo en el fondo está hablando de él mismo, utilizando otro personaje. Y le dice, mira, hay un tipo noble que se va a ir por un tiempo, se va a ir a un lugar lejano. Con eso de lejano es un lugar donde los siervos aquí no van a poder verlo. No es como, oye, señor, tengo una consulta, mira, tú me diste esto, pero ¿te parece bien si hago esto o esto otro? No, están lejos. Y ellos quedarán a cargo, pero él volverá. Lo interesante es que aquí se menciona un hombre noble, pero una vez que regresa, ya no es un hombre noble, es el rey, el que tiene autoridad. Eso es muy interesante. Entonces, esta parábola de cierta forma nos va a mostrar por medio de los siervos la actitud que debemos tener, aquellos que nos hacemos llamar siervos del Señor. La actitud que tenemos que tener mientras Él aún no vuelva. Y eso es lo importante, que si vemos el capítulo 13, se menciona esto que les fue asignado. Dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que en esta parábola se les reparte a todos la misma cantidad de dinero? O sea, 1.380.000 pesos aproximadamente, sin contar el IPC. No, no sé, pero a cada uno se le da lo mismo. Y les dice, negociad. No les dice cómo, no les da un plan de inversiones, ni dice, mira, tengo un amigo que... No, dice, aquí está, úsenlo, yo vuelvo. Negociad. Pero esa es la orden, negocien. No dice guarden, no dice cuídenlo, dice negocien, úsenlo, hagan cosas con este dinero. Tampoco dice despilfárrenlo, bótenlo, hagan una fiesta, no, úsenlo sabiamente. Ese es el tema del negocio, de usarlo con un fin que sea productivo, que genere algo. A todos les dio lo mismo, les dio la misma cantidad. Por lo tanto, aquellos que somos responsables de lo que Dios nos ha dado, debemos también producir un resultado con eso. ¿Habíamos pensado eso? De que con lo que el Señor nos da, tenemos que producir algo. Bueno, yo tengo un trabajo. Bueno, no es solamente generar ingresos. Algo debo producir para el Señor por medio de ese trabajo. Tal vez traer almas. Tal vez proclamar su nombre y marcar una diferencia. O voy a guardar ese trabajo, voy a quedarme piola. Una familia. ¿Qué voy a hacer con esa familia? ¿La voy a cuidar? ¿Le voy a sustentar? ¿Eso es todo? ¿O debo hacer algo para el reino de Dios con respecto a mi familia? Debo llevar a mis hijos, a mi esposa, a la palabra de Dios. ¿Y cómo los voy a llevar? No enseñando, viviendo el Evangelio. Eso es hacer algo,
productivo para el reino de Dios con las cosas que Él nos ha dado. Debo producir para el Señor en todo lo que Él me ha dado. Familia, trabajo, tiempo si no tengo trabajo, lo que sea. Pero todo lo que el Señor me ha dado, debo producir algo. Si es que soy un siervo responsable, un siervo fiel. Y no solamente esperar, guardar en un pañuelo, como hizo uno de los siervos. Cosas que el Señor nos dio. Por ejemplo, ¿Dios te dio de su palabra? ¿Tienes la palabra de Dios? A mí también. Y a mí me dio la misma palabra que a ti. Tenemos exactamente la misma palabra de Dios que nos fue dada por igual. Pero tal vez yo no la estoy usando como corresponde. Tal vez no la estoy usando. Tal vez la tengo ahí y la saco los domingos. Tal vez no estoy siendo muy responsable, pero tal vez hay otro hermano en la iglesia que sí, la usa, la destaca, la lee, la estudia, pregunta después, investiga, se emociona y enseña a otros. Los dos tienen la misma palabra, pero yo no la estoy usando. Mi hermano sí. Soy responsable. ¿Qué otra cosa Dios nos da? Dones. ¿Dios te ha dado un don? Te ha dado un don. A mí también me dio un don. Pero el don que Él me dio a mí es nada que ver con el don que te ha dado a ti. Tú tienes un don totalmente distinto, entonces no nos dio lo mismo. Como en Mateo, ¿se fijan? Pero aunque nos haya dado cosas distintas, como dones, dinero, qué sé yo, habilidades, aunque tengamos cosas que sean distintas, ambos debemos producir para el Señor. ¿Puedo apagar esto? Está, pero... Pregunto, lo hice igual. Perdón. Ambos debemos producir para el Señor. Nos haya dado lo mismo por igual, como su gracia, su salvación, el Evangelio, el tiempo. El pastor siempre enseña que a todos nos dio la misma cantidad de tiempo, solo que la usamos de formas distintas. Pero a otros nos dio cosas distintas. Unos tienen mejor salud que otros tienen más familia que otros tienen más dinero que otros tienen dones distintos de los otros. Pero no importa lo que tengamos, sea igual, sea distinto, sea mucho, sea poco. Administrarlo sabiamente. Versículo 14. Este versículo es muy interesante porque es un paréntesis. Y no sé si está bien lo que voy a hacer, pero voy a juntarlo con el 27 porque me da un poco de toque que estos temas tan distintos como que estén separados. Vamos a juntarlos. Y dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, nosotros queremos que es, perdón, nosotros, no dice nosotros, de nuevo, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Vamos al 27, vamos al spoiler. También a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Este versículo, estos dos versículos nos mencionan a los oponentes, los detractores, los que están en contra del Señor. Estos que fueron, qué sé yo, a la moneda con carteles, no. Pero ustedes entienden la idea, como se oponían al gobierno de este rey. Contexto histórico, voy a decirlo muy, muy rápido. Esta historia que Jesús está diciendo no es una historia extraña para ellos. Recuerden que ya estamos cerca a la región de Judea, o en la región de Judea misma. Y en el año 4 antes de Cristo, el rey Herodes el Grande muere. Y el reino se reparte entre 3 de sus hijos. Sin embargo, el que estaba a cargo de la región de Judea no hizo muy bien la pega y la gente estaba harta de este rey. ¿Y qué hizo este rey? Fue a Roma, porque la gente lo estaba boicoteando, querían que se eligiese otro rey de la región. No querían nada con él. Y él se fue, pero fue a Roma. Recordemos que Roma era finalmente la que gobernaba a todo Israel. Fue donde el Big Boss, el jefe, para que él ratificara su autoridad. Y él pudiese volver diciendo, ustedes no pueden echarme porque César autoriza que yo esté a cargo de ustedes. Y así fue. Y mandó a matar una cantidad de gente
impresionante a aquellos que se lo oponían. Esto no funcionó por mucho tiempo, porque la gente igual tarde o temprano se rebeló y él salió del poder y pasaron varios gobernantes más y llegamos a Pilato. Esa es la historia. ¿Cómo llegamos a Pilato? ¿Quién es este tipo? Bueno, es uno de los gobernadores que finalmente Roma dijo, bueno, esta región está bien complicada, pongamos este, no funcionó, bueno, pongamos este otro, pongamos a Pilato. Pilato puso orden en los tiempos de Jesús. Entonces, esta historia que Jesús está contando es una historia que tiene tintes similares a algo que ellos ya conocían, porque fue dentro de la misma época, no una historia de muchos, no, esto pasó en la época, en esa generación. Entonces, no es una historia desconocida para ellos. Pero para nosotros, ¿qué nos cuenta esto? Que habían personas que se oponían al Señor. Y hoy en día hay personas que se oponen al Señor. Y si leemos Apocalipsis, habrá gente que se opondrá al reino del Señor. Incluso cuando el Señor vuelva como rey. Ahí usted tiene que leer Apocalipsis. Yo no me entiendo mucho de eso, el pastor le puede explicar más. Pero una cosa que entiendo es que cuando Jesús vuelva como rey, va a enfrentar a sus enemigos. Eso significa que incluso en el futuro, el Señor seguirá teniendo enemigos. Entonces, siempre va a haber oposición, siempre ha habido, siempre habrá oposición. Lo interesante es que el Señor dice que esto no va a terminar aquí. Un día Él volverá y juzgará a todos aquellos que se lo oponen. Hermano, ¿usted lo está pasando mal por el Evangelio? ¿Lo hacen a un lado? ¿Se burlan de usted? ¿Sufre? Por hacer lo correcto, ¿sale perdiendo muchas veces mientras los demás, todos pa' callados, se ríen? ¿La pillería le pasa? El Señor lo sabe. Y un día Él vendrá y juzgará a todas esas personas. Y oremos por esas personas, para que ojalá, antes de que Él llegue, esas personas se arrepientan y puedan ser siervos suyos también. Porque el destino que les deparará no será agradable. Será duro, será un día de juicio, día terrible, el día del Señor. Día terrible. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Dónde estás tú? Aún estamos a tiempo para ponernos a cuenta con Dios. Porque aquí nos damos cuenta que esto realmente es una decisión de vida o muerte. No es como, mira, acepta a Jesús en tu corazón y encontrarás paz. ¿Qué es más que eso, hermano? Por favor, busca al Señor. Arrepiéntete de tu manera de vivir y pásate al otro lado. Sé transformado por el Evangelio. Porque eso te puede costar la vida. Y ese es el tema. Se toma como algo tan a la ligera, como tan, sí, buena onda, el Señor. Día terrible será cuando Él vuelva. En esta parábola se nos mencionan tres tipos de personas. Ya hablamos de los detractores, que siempre los ha habido, siempre los habrá, incluso en nuestros tiempos. Pero también se nos mencionan dos tipos de personas más, los siervos. Y ya mencionamos que estos siervos se dividen en dos categorías. Ambos son siervos, pero hay dos categorías. Están los siervos fieles y están los siervos infieles. Y eso es todo. Entonces, aquellos que nos hacemos llamar siervos del Señor, tenemos dos categorías. Los que somos siervos del Señor. O somos fieles o somos infieles. No hay más. Y aquí, del versículo 15 al 19, Jesús explica con respecto a los siervos fieles. Dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Aquí viene la rendición de cuentas. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas más. O sea, tuvo una ganancia del 1000%. Tomó una mina y la transformó en 10. ¡Wow! Eso es un gran logro. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. O sea, con una hizo 5. Y el Señor no le dice como, pero ¿cómo?
¿Y cómo el otro? Oye, pero mira, mira lo que hizo el otro. Pues no, el Señor lo mira y le dice, bien, 5 minas, bien. Te doy 5 ciudades más. Entonces, ahí hay algo interesante. No todos tuvieron los mismos resultados. No todos tuvieron los mismos resultados, pero todos fueron ante Él con humildad. Esto es tuyo, esto se logró y esto es para ti. Otra cosa interesante, sí, uno recibió 10 ciudades, otro recibió 5, no recibieron de la misma manera, pero todos, absolutamente todos, recibieron mucho más. La recompensa de ellos fue mucho más de lo que ellos dieron. Porque el que dio 10 minas pudo haber dicho, oye, a mí me dieron 1.300.000 y mira, generé 13 millones, casi 400, casi 14 millones, pero le dieron 10 ciudades. O sea, fíjense la diferencia entre la recompensa, como él le dio al Señor ya 14 millones y a él le dieron 10 ciudades, aunque sean 10 comunas, imagínense. Aunque sean 10, no sé, pues juntas de vecinos, no sé, pero imagínense. Esto vale mucho más que 14 millones. Le dieron mucho más. Y lo mismo al que dio 5. Entonces, aquí hay un principio también que Dios no es deudor de nadie, hermano. Nosotros podemos trabajar para el Señor y decir, egoístamente o neciamente, pensar que estamos haciendo mucho por el Señor. Y pensar, pucha, tal vez no renta esto, como que el Señor no me bendice tanto, hermano. Las bendiciones del Señor son mucho, mucho más. Así que si vas a invertir tu tiempo, tus recursos en el reino del Señor, las recompensas que obtendremos serán tremendas. No es que lo hagamos por la recompensa, pero nuestro Dios es generoso. No hay nada que hacer con eso. El Señor es generoso y es fiel. Ya estoy terminando. Vino otro. Cuando dice otro es otro distinto. Este es otro siervo. Este le dice en el versículo 20, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Sé que me diste esto, no hice nada con esto, pero no lo desperdicié, aquí está, te lo devuelvo. Este es aquel siervo que desperdicia las oportunidades que el Señor da. Y tristemente, podemos ser así. Y muchas veces somos así. Nos farreamos, desperdiciamos la oportunidad de servir y glorificar al Señor, de trabajar para su reino. Tal vez porque tenemos otras prioridades, tal vez porque nos llenamos de temores, preferimos no dar el paso. Este siervo tenía excusas bastante malas, pero tenía excusas, y él optó por esas excusas. Y el resultado fue que él no fue considerado. Perdió todo aquello que se le pudo haber dado y se le dio a alguien más. Quiero leer esta conclusión. Soy malo para las conclusiones, así que tomé una conclusión que es de MacArthur y dice esto. La lección de esta historia es clara. Habrán recompensas para los seguidores fieles de Cristo, rechazo para los seguidores falsos y retribución para sus enemigos. Toda persona pertenece a una de estas 3 categorías. Los seguidores que son fieles, se les concede gracia y privilegios espirituales para siempre. Los seguidores falsos serán desenmascarados y todos los pretextos serán descartados. Hermanos, Cristo viene pronto. Concentrémonos en qué es lo que vamos a hacer mientras tanto que Él vuelve. Amén. Bien. Chicos, ¿cómo les fue en su escuela dominical? ¿Cómo le fue al Julián? ¿Bien? ¿Te fue bien? ¡Qué bien! ¿Qué viste hoy día? Jesús. Bien. Súper. Los más chiquititos que vieron hoy día. Los apóstoles. ¿Cuántos eran? ¿Seguro? Bien, eran 12. Qué bien. Los jóvenes, ¿qué estuvieron viendo? ¿El divorcio? Soy sordo, hermano. ¿Qué significa, Carlita? Dios fuerte. Increíble. Nosotros estuvimos hablando de plata. No. Estuvimos hablando de la parábola de las 10 minas
y estuvimos estudiando acerca de la mayordomía, ¿cierto? Bien, hermanos, ese fue el tiempo de escuela dominical. Oremos para terminar y pasamos también al desayuno. Señor y Padre, gracias por todo lo que tú has estado haciendo, por todo lo que tú nos has enseñado en las distintas clases. Ayúdanos, Señor, a atesorar esto, a reflexionar sobre estas cosas para ir creciendo conforme a tu voluntad. Te rogamos también por el resto de la reunión, que sea de provecho, que podamos pasar un tiempo juntos con los hermanos en amor en el desayuno, que podamos ser también generosos y pensar en otros también. Ayúdanos para que podamos juntos disfrutar y glorificar tu nombre en este día. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.